Módulo de trastornos del comportamiento y vulnerabilidades. Tema: factores de riesgo asociados al desarrollo de los trastornos del comportamiento. Maestrante Karina Chorlanco. Introducción. Muchos niños pueden presentar a diario problemas de comportamiento con sus iguales, pero cuando estas dificultades, situaciones o comportamientos se dan con una intención clara, continuada y persistente por parte del niño a no obedecer, cuando estos problemas de conducta se agravan, se intensifican y aparecen a diario, es cuando es necesario valorar la aparición de un trastorno del comportamiento. En el presente video analizaremos aquellos factores de riesgo que pueden estar asociados a la aparición de un trastorno del comportamiento. Para ello comenzaremos definiendo qué son los trastornos del comportamiento. Los trastornos del comportamiento o de conducta, como normalmente se los denomina, reúnen una amplia gama de conductas desajustadas que pueden revestir mayor o menor gravedad dependiendo de la edad de comienzo y los factores individuales, familiares y sociales que presente el sujeto niño o adolescente. Estos comportamientos son persistentes y repetitivos, donde se violan los derechos básicos de los demás o importantes normas sociales, incluyendo además comportamientos agresivos que causan daño físico, amenazas, crueldad, comportamientos no agresivos que causan pérdida o daño a la propiedad, fraude, robo y violaciones graves de normas. Según el DSM-5, los trastornos del comportamiento se clasifican en dos grandes bloques: los trastornos negativistas desafiantes y los trastornos disociales. Una vez analizada la definición y los tipos de trastornos del comportamiento, nos centraremos en analizar cuáles son esos factores de riesgo asociados al desarrollo de los trastornos del comportamiento. Entre los principales factores de riesgo tenemos el psicológico, el biológico, el familiar y el social. A continuación procederemos a explicar cada uno de ellos. Los factores psicológicos tienen que ver con los procesos mentales que pueden estar afectando en el individuo y pueden de alguna manera favorecer el desarrollo de un trastorno del comportamiento. Es así que si una persona presenta un coeficiente intelectual bajo, un temperamento difícil, rasgos psicóticos, problemas de aprendizaje, alta agresividad, problemas de atención, impulsividad e hiperactividad, son más propensos a desarrollar este tipo de trastornos. El factor biológico tiene que ver con aquello que nosotros los individuos tenemos de forma individual, como por ejemplo la herencia. Si alguno de nuestros familiares ha sufrido un trastorno del comportamiento, es más probable que uno de nuestros hijos presente este cuadro. Se dice igual que en el sexo masculino es más frecuente la presencia de este tipo de trastornos, el bajo peso al nacer, complicaciones prenatales y perinatales, lesiones y enfermedades cerebrales también pueden ser coadyuvantes para el desarrollo de un trastorno del comportamiento. El factor familiar. Como todos sabemos, la familia es el núcleo de la sociedad y si los niños en nuestra familia observan o viven a diario situaciones de violencia familiar o los padres son muy negligentes en el trato y cuidado de los niños, si no se practica una educación, una disciplina de respeto, de valores, sino que al contrario solo se basa en violencia, podemos nosotros estar forjando el desarrollo de un trastorno de comportamiento en los niños, al igual aquellos trastornos psiquiátricos de los padres y conductas delictivas, disociales o abuso de drogas en los progenitores son desencadenantes para el desarrollo de estos trastornos en los niños. Factor social. Nuestro comportamiento responde al entorno en el cual nos desarrollamos. Es por ello que la pobreza extrema muchas veces hace que los niveles de tensión en el hogar se disparen y existan muchas situaciones de violencia. Eso hará que sea más propenso al desarrollo de trastornos de comportamiento en los niños. Vivir en barrios con alto índice de criminalidad, amistades que delinquen, consumo de drogas, exposición repetitiva a violencia e historias de abuso, violencia o negligencia son desencadenantes para el desarrollo de los trastornos de comportamiento en los niños, niñas. Una vez que hemos analizado los factores de riesgo, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿se puede realizar la prevención de los trastornos del comportamiento? Tomando en cuenta que los trastornos del comportamiento tienen un origen multifactorial, sería importante trabajar en aquellos factores de riesgo social y familiar,
Así, por ejemplo, las entidades gubernamentales deberían brindar programas de prevención de las problemáticas psicosociales, principalmente en consumo de drogas, embarazo y violencia. Y la familia debería brindar herramientas de crianza respetuosa y disciplina positiva. De esta manera reduciríamos significativamente aquellos factores de riesgo social que puedan desencadenar el desarrollo de trastornos de comportamiento en niñas, niños y adolescentes. Conclusiones. Los trastornos de comportamiento son de origen multifactorial. Sin embargo, los factores de riesgo psicológico, biológico, familiar y social juegan un papel muy importante al momento de incrementar la intensidad de dicho trastorno en niños, niñas y adolescentes. Los trastornos de comportamiento pueden afectar significativamente el desarrollo tanto académico como social del niño, niña o adolescente. Por tal motivo, como docentes debemos prepararnos constantemente a fin de poder comprender que esta es una condición psicológica que requiere apoyo y evitar de esta forma etiquetarlos como maleducados. El abordaje de los trastornos del comportamiento requiere de una intervención multidisciplinaria y como docentes debemos aplicar estrategias pedagógicas que ayuden al estudiante a controlar su comportamiento dentro del aula y que tome conciencia de las consecuencias de su mal comportamiento. La familia es el núcleo de la sociedad, por tal motivo los padres debemos brindarles un hogar libre de violencia y consumos de drogas, en el cual se manejen modelos de crianza respetuosa y disciplina positiva, a fin de forjar hijos que sepan manejar adecuadamente sus emociones, controlen su carácter y tomen decisiones asertivas.